Muy bien, vamos a entrar a la parashá Noah, la parashá que habla sobre Noé. Esta parashá empieza directamente hablando de Noé, ¿no? Estas son las generaciones de Noé, y Noé era recto, ¿no? Y perfecto en su generación, ¿no? Y Noé caminó con Dios. Okay, así empieza, ¿no? O sea, va a poner a Noé, por decirlo así, como un sádic, y va a ser, por decirlo así, el primer sádic que puede identificar en la Biblia, ¿no? Ok, si uno empieza a leer libros como el Zohar, ¿no? El Zohar, en su forma de contar las cosas, que no es directa y lo saben, ¿verdad? Pero el Zohar empieza a decir, ok, fíjense que lo que está pasando es bastante obvio, ¿no? Dice, ok, Adán salió del paraíso, ¿no? Del jardín del Edén, salió y entonces a Adán se le dio el don de tener hijos, ¿no? Va a tener generaciones. Y entonces para el Zohar se le hace como que bastante obvio de decir, ok, van y te cuentan las generaciones de Adán, y pasan 10 generaciones y te cuentan de Noé, ¿no? Y entonces el Zohar dice 10 generaciones, o sea 10 sefirot después, ¿no? O sea, te está poniendo como niveles, ¿no? Empiezas con Adán arriba, ¿no? Y empiezas a bajar, digamos, toda la línea de los sefirot, ¿no? De Adán y Set y Enosh, o sea, vas bajando por los 10 generaciones, y para el Zohar pues dice, eso es bastante obvio, son los 10 sefirot, ¿no? Voy a ir bajando, ¿no? Canaán, Mahalael y Jared y Enoch y Metuselah y Lamed, y voy a llegar hasta el final, hasta Noé, ¿no? Por ahí hay quien se sabe las 10 generaciones, ¿no? Ok. Llega hasta Noé, y obviamente pues bajó del nivel de Adán, que estaba arriba, digamos en los sefirot, ¿no? El nivel que le podrías llamar el jardín del Edén, ¿no? Bajó de niveles hasta el nivel 10, ¿no? ¿No? Y pasa una cosa, ¿no? Te empieza a contar sobre ese nivel, Malkut, y te empieza a decir, pues, que ya en esos niveles, ¿no? Pues la tierra, ¿no? Haaretz, ¿no? Estaba corrupta ante Dios, ¿no? Y estaba llena de violencia, ¿no? Y Dios vio a la tierra y vio que estaba corrompida, ¿no? Había corrupción, ¿no? Y toda la carne o la piel, ¿no? Coste que está hablando del cuerpo, no del alma. O sea, está hablando del lado de la carne, ¿no? Y estaba corrupta, ¿no? En todas sus maneras en la tierra, ¿no? Y entonces Dios está decidiendo hacer una limpieza, porque vio esta corrupción, ¿no? Obviamente la forma en que lo está explicando
libros de sabiduría antigua, hebrea, ¿verdad? Te empieza a explicar, pues fíjate que de lo que está hablando no es de esos tiempos, está hablando de ahorita, de que la realidad es que estás en Malkut y lo que está corrompido es tu carne. Digamos, no el lado del alma, sino el lado de la carne, ¿no? Y ese es el problema. Hay mucha corrupción y va a necesitar hacer Dios en algún momento una purificación, ¿no? Entonces hazte cuenta que te está hablando, y tal vez sean en palabras que esté por ahí en la escritura, ¿no? De que los días de Noé van a ser como los últimos días, ¿no? Puede ser que esté tal cual en la escritura, ¿verdad? ¿No? Y de eso te está hablando, ¿no? Que esa corrupción que hay en la carne, en el cuerpo, ¿no? Está latente ahorita. Y entonces por eso es la necesidad del Eterno de hacer una purificación de algún tipo, ¿no? Y aquí te están explicando pues la purificación que hubo en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando Adán bajó los 10 niveles o los 10 sefirot y ya lo tenemos a nivel Malkut en esta tierra, ¿no? Y ves que hay corrupción o hay un lado malo en el lado del cuerpo. Y es de lo que nos hablan muchos de los libros de sabiduría, ¿no? Que del lado del cuerpo tenemos una inclinación al mal, ¿no? Tenemos esta Yetzer Hara, ¿no? O sea, una inclinación a lo malo. Y pues así estamos ahora, ¿no? Me acordé, les voy a contar un paréntesis, ¿no? Llega un feligrés con el rabí y le dice: rabí, quiero contarle algo que me está pasando. Fíjese que no puedo dormir, no estoy bien, porque tengo una sensación de que la inclinación al mal me está persiguiendo. Y me está persiguiendo día y noche. El rabí lo ve y le dice: oye, ¿no será que tú eres el que está persiguiendo la inclinación al mal? No es que te esté persiguiendo. Tú eres el que está persiguiendo la inclinación al mal. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y así como nos cuentan que estaba en los días de Noé, así es como estamos ahorita, ¿no? No te está persiguiendo la inclinación al mal. Es muy probable que tú seas el que está persiguiendo la inclinación al mal. Por eso no te puedes deshacer de ella. Y eso es lo difícil de trabajar, de darte cuenta eso. Que no es que te persiga. Nosotros la perseguimos. No la queremos dejar en paz. No nos queremos deshacer de ella. Y es lo que está pasando ahorita. Y es lo que nos está contando, ¿no? Por lo que hubo necesidad de hacer una purificación en la tierra, ¿no? Una purificación que normalmente se hace con agua, ¿verdad?
Y es lo que le va a decir Dios a Noé, ¿no? Que la tierra ya tiene mucha corrupción, mucha violencia, mucha maldad, y es necesario que la llene de agua para limpiarla. ¿No? Y que él, que lo tiene identificado como el sádic de su tiempo, coste que lo identifican así, ¿no? Ok, es el sádic, es el recto, el perfecto de su generación, ¿no? Pues, es lo mejor que saqué de esa generación, ¿no? Pero puede ser que no sea tan nivel perfecto o tan nivel sádic como uno esperaría, ¿no? Pero es lo mejor que había. Y entonces le está ofreciendo, ¿no? Pues que, oye, construye un arca para que te salves de la inundación que va a haber, ¿no? Que tú y tu familia se salve y de paso salves a los animales, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Cómo estamos en estos últimos tiempos en la que estamos hablando la misma palabra, salvación, que te salves de la limpieza que va a ser el Eterno, ¿no? Y obviamente una cosa es Moisés que le dice construye un arca y sálvate. Y el resto del mundo, que a pesar de que ven a Moisés construyendo un arca por 120 años, deciden no hacer nada, ¿no? O que les dijeron que alguien iba a venir a salvarlos sin tener que hacer nada, ¿no? Noé se puso a trabajar, a construir el arca. Los otros no trabajaron en algo que los pudiera salvar. ¿Cómo le suena eso? ¿Habrá que trabajar para salvarnos de la limpieza que quiere hacer el Eterno? Porque estamos como los días de Noé, con esa corrupción dentro de nuestra carne, ¿no? Y el mundo está a esos niveles de corrupción y violencia y maldad. Es muy interesante cómo entra el libro, que técnicamente no es un libro profético, ¿verdad? Pero nos empieza a hablar de qué va a pasar al final, ¿no? De que hay una necesidad de limpiar el mundo. Y entonces entendemos la necesidad del Eterno. Pero y entonces tenemos la necesidad de trabajar en este asunto de un arca, de algo para salvarnos de la limpieza que va a haber. Y eso es precisamente lo que estamos trabajando, ¿no? Y estamos aprendiendo y estamos entendiendo para podernos salvar, ¿no? No se trata de no hacer nada. Se trata de trabajar y de hacer algo para salir bien del cambio que va a haber o de la limpieza que va a haber, ¿no? El Zohar, por ejemplo, tiene pedazos en donde comenta este asunto, ¿no? Ok, no es un libro profético, pero hay cosas muy especiales que están pasando, ¿no? Pone mucha, por ejemplo, hay mucho detalle al decir que la inundación va a empezar en el año 600 de Noé, ¿no?
que empezó en el año 600, en el segundo mes, al séptimo día. O sea, mucho detalle de cuándo empezó, ¿no? Y entonces hay este asunto que el Zohar diciendo eso, que pues no es necesariamente un libro profético, pero pues hay mucho que leerle, ¿no? Estamos hablando de que me está diciendo un tiempo, está hablando de 600 años, y sabemos qué va a pasar en el sexto milenio, ¿verdad? Que va a haber la necesidad de hacer una limpieza, ¿no? Para entrar bien al séptimo milenio, ¿no? Donde pueda reinar el Mesías y todo esté limpio, ¿no? Pero entonces quiere decir que antes, pues necesita haber un cambio, ¿no? Obviamente empiezan los libros de los sabios, de los cabalistas, de los que les gusta calcular cosas, ¿verdad? Y empiezan a decir, a ver, ok, en el sexto milenio, en el año 600, ¿no? Esto quiere decir, pues, en el año 5600, ¿no? Consta que estamos en el año 5778 ahorita, ¿no? El año 5600, digamos, ese periodo, que podría decir, ok, voy a analizar un siglo o 100 años, ¿no? Porque conste que antes del diluvio construyó el arca Noé durante 120 años, ¿no? Entonces es interesante qué pasó 120 años o 100 años antes de que entren. Y los cabalistas se ponen, ok, bueno, ¿y cuándo es el año 5600? O sea, en el sexto milenio, el año 600, porque es lo que está poniendo ahí, ¿no? Y sucede que el año 5600 del conteo judío, por decirlo así, o hebreo, ¿no? Pues es 1840. 100 años antes, pues es 1740. Si yo analizo la historia, ¿qué pasó entre 100 años antes de, digamos, lo que sería el diluvio, ¿no? ¿Qué pasó entre 1740 y 1840, ¿no? Y a lo mejor los 120 años se los vamos a dar entre 1720 y 1840, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? Si empiezo a leer libros de historia, me voy a dar cuenta que empezó la revolución industrial. Empezaron revoluciones grandísimas como la revolución de Francia, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo fue la de Estados Unidos? 1776, ¿verdad? Ok, estoy dentro de ese periodo, ¿no? Entonces voy a ver que de repente empezó un cambio. De ahí, de la revolución industrial, empezaron revoluciones políticas y empezó la revolución industrial y empezó a acelerarse toda la ciencia, ¿no? Empezaron todos los inventos, empezaron las máquinas de vapor, las máquinas diésel, entró la electricidad, todo se hizo en ese periodo. O sea, todo del lado del mundo, digamos, todos los avances grandes de la ciencia se hicieron en esos 100 años. O sea, se está revolucionando o preparando para un cambio. Si yo también, porque obviamente los cabalistas se ponen a leer texto, ok, dice que cuando empezó la inundación, dice, se abrieron las aguas de abajo y se abrieron las aguas de arriba, las fuentes de abajo y de arriba, y empezaron a inundar, ¿no? Y entonces obviamente los sabios dicen, ese tipo de texto quiere decir que las aguas de abajo son, sale el agua o los avances del mundo de abajo, ¿no? De repente fluirán las aguas dentro de ti como un caudal muy fuerte, ¿verdad? Y dice, y las aguas de arriba son también del lado
del lado de Dios o del lado divino. Y justo en ese periodo de 1740 a 1840, pues fue el periodo en que surgió el hasidismo, 1700 y tanto, pues es el periodo de Baal Shem Tov, ¿no? De donde abrió todo ese periodo y el hasidismo y los estudios y los cabalistas y lo que escriben, toda esa revolución también del lado de Dios hubo, ¿eh? Ahí vas a ver que empezaron todo el nuevo, los hasídicos, y escribir de los cabalistas a que empiezan a recolectar de lo anterior, ¿no? Del Ari, que es de 1500 y tantos, ¿no? Okay. De lo anterior empiezo a salvar y a recolectar, y también hubo una revolución del lado de Dios, del lado hasídico y del lado cabalista muy fuerte en ese periodo, casualmente, ¿no? Y entonces están hablando que todos los cambios de ciencia o todo fue una revolución en ese periodo, justo a la hora que debería estar construyendo el arca, ¿no? Y que habría que ver si con eso nos salvamos, ¿no? O qué agarraste de abajo y qué agarraste de arriba, ¿no? Porque todo se trata de una preparación para un cambio que va a tener el hombre, que va a ser la era mesiánica, ¿no? Un cambio muy fuerte. ¿No? El Zohar al mismo tiempo, en comentarios de esta misma parashá, empieza a decir que pues no es que te diga qué va a pasar o qué necesitas, pero el Zohar ahí es donde explica que todos los secretos o toda la solución que necesitas para salvarte está en la Torah. Que lo único que tienes que hacer es leer bien la Torah. Y ahí está lo que necesitas para construir el arca y para salvarte. ¿No? Entonces sucede que esta parashá está hablando de una preparación para unos tiempos finales que se acercan, por cierto, ¿no? Porque estamos cerrando el sexto milenio, preparándonos para el séptimo milenio. Y pues queda en ese punto, ¿no? El análisis o el estudio que usan muchos cabalistas, ¿no? Oye, si comparo la historia, lo que está pasando, la revolución que hubo de la tecnología, de la ciencia, de todo lo que se ha inventado, ¿no? Cómo está acelerándose en preparación para los últimos tiempos. Y cómo del lado de arriba, ¿no? De repente pues ya llegamos a un tiempo donde ahorita tenemos una tecnología muchísimo más avanzada y hay el internet y hay acceso a muchísima información y al mismo tiempo pues se abrió el Kabbalah y se abrieron muchas cosas que estaban, por así decirlo, escondidas, ¿no? Ahí están los conocimientos, ahí está la sabiduría, ahí está para que la tomes y tú decides si construyes el arca o no. Y tú decides en qué te distraes o qué haces en este mundo, o si crees que haciendo nada te vas a salvar. A lo que vemos que Noé lo único que hizo hizo lo que dijo Dios y se puso a trabajar y construyó el arca. ¿No? Ok, el único asunto que tiene Noé, que podría ser una falla, es que se puso a trabajar y hacer lo que dijo Dios. Su trabajo, que fue de 120 años, ¿no? Pues era el testimonio de a quien preguntara, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un arca porque se va a inundar el mundo, porque dijo Dios que va a inundar el mundo y yo estoy haciendo un arca para podernos salvar, ¿no? O sea, el que preguntó le dijo qué iba a pasar, pero él no abogó por la gente o
o se preocupó, no era Abraham o Moisés, o que ves a otro personaje, ¿no? Pero él se puso a trabajar. Dijo Dios que esto tenía yo que hacer y me pongo a trabajar, punto. O sea, tal vez no hubo el impacto de preocuparse por la demás gente o preguntarle a Dios por qué iban a morir tanta gente, ¿no? Sino él se puso a trabajar, ¿no? Hay una historia por allí, en el Zohar, está en el Zohar, que dice que cuando ya terminó la inundación, ¿no? Y pudo bajar Noé del arca, que se bajó Noé y vio toda la destrucción, cómo se había destruido todo el mundo y cómo estaba limpio, ¿no? Otra vez. Y dice que en ese momento que vio la destrucción, le reclamó a Dios, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué destruiste todo el mundo, no? Y dice que Dios le contestó, ¿hasta ahorita reclamas? Esto debías de haberlo reclamado antes de que pasara, pero pues no reclamaste y hasta ahorita estás reclamando. Y por eso está escrito en la Biblia que en ese momento hizo un pacto Dios con Noé, ¿no? Con Noé, de que no iba a destruir el mundo más con agua como había sucedido, ¿no? Pero porque hasta entonces reclamó. Pero el pasaje del Zohar está diciendo que Dios le dice, ¿y por qué no reclamaste antes de que sucediera, ¿no? ¿Por qué no abriste la boca, no? Y me reclamaste de que por qué iba a destruir el mundo. Ahorita que lo ves destruido lo reclamas, pero hasta ahorita, ya que pasó, ¿no? Y fue cuando hicieron el pacto de que nunca más iba a destruir Dios el mundo con agua, ¿no? Con un diluvio. ¿No? Ahí en esos comentarios que trae el Zohar a veces te encuentras el otro lado de por qué están las cosas que ha escrito. Solo este empiezo nos pone a pensar en el sentido de ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo el arco? ¿O estamos dejando que pase el tiempo y a ver cómo nos va? ¿No? Tal vez deberíamos seguir el ejemplo de Noé, ¿no? No ponernos a reclamar, ponernos a trabajar. Si tuviéramos mucho trabajo ya avanzado, bueno, a lo mejor podemos tener tiempo para reclamar o abogar por los demás, ¿no? Pero si empezando nosotros estamos mal, no tenemos un arca con que salvarnos porque no tenemos los elementos para construirla, primero tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Antes de querer salvar a otros. Conste que si no se hubieras puesto a trabajar Noé, tampoco se hubieran salvado los animales, ¿eh? Noé se puso a trabajar en lo que hizo el Eterno. A veces más nos gusta reclamar y no trabajar. De que sabemos cómo va a ser el fin de los tiempos y lo hemos leído y hemos leído otros libros, ¿no? Y nos damos una idea de cómo va a ser esa purificación o esa limpieza que ya es necesaria en el mundo, porque sucede que ya estamos como en los tiempos de Noé. Y aún así no nos ponemos a trabajar en el arco. Habría que pensar eso, ¿verdad? ¿Preguntas sobre esta entrada, Noé? ¿O quedó bastante claro qué habrá que hacer? Ya dejamos la primera parte, que es prepararnos, ¿verdad? Y
versículo, me voy a ir al versículo 6:16, donde dice, donde le da instrucciones el Eterno a Noé. Y dice que harás una ventana al arca, ¿no? Y dice que la terminarás arriba un codo elevado, ¿no? Y pondrás la puerta del lado a su lado, ¿no? Y le harás piso abajo, y un piso segundo y un piso tercero. Ok, ese es lo que le está diciendo de cómo construir el arca, que es parte de lo que hablábamos. En algunas enseñanzas, y en este caso me voy a referir a lo que se llama Shem Tov sobre este versículo, ¿no? En el que decía que está hablando de cómo construir el arca, que es, por así decirlo, una forma de parábola de decir cómo construir el tabernáculo dentro de sí, ¿no? Y él decía que claramente está diciendo que el arca lleva 3 niveles, un nivel de abajo, un nivel segundo, un nivel medio y un nivel alto. Y entonces Shem Tov enseñaba, ¿no?, que esos niveles son los niveles que vienen en otros libros antiguos, especialmente Sefer Yetzirah, ¿no?, que es el nivel de mundos, el nivel de almas y el nivel divino, por así decirlo. Son los 3 niveles en que se divide lo que estamos haciendo aquí, ¿no? El nivel de mundos, el nivel más bajo, pues es lo que tú haces aquí, en el nivel de Malkut, ¿no? Que el principal actividad que haces aquí es, por decirlo así, buscar a Dios, ¿no? Porque te das cuenta que ya que estás aquí, pues te estás preguntando qué hago en este mundo, ¿no? Y es donde vas a buscar a Dios o tratar de, pues, iniciar una relación con Dios, ¿no? El siguiente nivel, que es el nivel de almas, ¿no? Porque es como dice que se divide Sefer Yetzirah, ¿no? En el nivel mundo, en el nivel almas y el nivel divino, ¿no? El nivel almas es el nivel, digamos, por decirlo así, el Zeir Anpin, ¿no? Es un nivel donde busca uno servir a Dios. O sea, ya encontré a Dios, o ya lo busqué en el nivel mundo, y en el nivel alma, pues ya estoy en el asunto de tratar de servir a Dios, ¿no? Porque, pues, estás buscando servirlo, ¿no? Apenas vas a tratar, ¿no? Vas a hacer lo que deba que hacerse para servir a Dios, ¿no? Y el nivel divino, el nivel más alto, ya es el nivel donde buscas unirte a Dios. O sea, de tener todos los elementos necesarios para poder unirte a Dios, ¿no? Y que ese es en realidad el resumen del trabajo que estamos haciendo en este mundo, ¿no? De entrar en este mundo y no conocer a Dios, empiezas de alguna forma a buscarlo, lo buscas, lo encuentras y sigues trabajando en él, ¿no? Y sigue el aspecto de búsqueda, porque mientras no se resuelvan todos los asuntos, por ejemplo, que alguna vez hemos hablado de fe, de creer, de leer la palabra y saber que es verdad, todos esos asuntos, pues quiere decir que todavía seguimos buscando a Dios, no estamos convencidos
de toda su grandeza o el por qué no tendríamos tanta fe o tanta creer en Dios, ¿verdad? Entonces el nivel de abajo, búsqueda. El nivel que sigue es tratarlo de servir cuando ya entiendes que hay un Dios y ya entiendes que pues estás en una maquinaria, eres parte de esa maquinaria y tienes que tratar de trabajar con lo que te da Dios, ¿no? Y es donde vas a buscar servirlo, ¿no? Y ganarte los méritos para poder elevarte más, ¿no? Para llegar al nivel superior y te puedas unir con Dios. ¿No? Que ese sería el nivel de arriba, ¿no? Ya buscar unirte con Dios. Pero pues quiere decir que ya estás haciendo el trabajo de abajo, ya has cumplido el trabajo de abajo, o vas cumpliendo en cierto sentido el trabajo de abajo, y ya llegas al nivel superior y ya buscas unirte con Dios. ¿Qué me falta? ¿Qué no he corregido? ¿Qué me necesito regresar y corregir correctamente para poder hacer una unión correcta con Dios, ¿no? Y entonces Baal Shem Tov enseñaba esto de este versículo, ¿no? Fíjate cómo, hablando de la construcción del arca que te va a permitir salvarte de la inundación, ¿no? La está pidiendo a hacer un arca que tiene 3 niveles. Y entonces estás trabajando en 3 niveles simultáneamente, ¿no? Y básicamente, en algunas de sus enseñanzas, Shem Tov hacía como el tabernáculo, ¿no? Tiene el nivel de afuera, donde está el altar de bronce, ¿no? Tiene el nivel de santo, ¿no? Donde están algunos elementos de oro, y tiene el lugar santísimo, ¿no? Que ya es el nivel divino, ¿no? Y entonces, pues el tabernáculo también tiene esos 3 niveles, ¿no? Altar de bronce, donde está el incensario de oro, ¿no? Y donde está el arca realmente, ¿no? El arca de oro, ¿no? Entonces también el tabernáculo pues tiene esos 3 niveles de los que está hablando aquí. Y entonces básicamente de eso se trata, de construir el arca, ¿no? De construir esos 3 niveles y trabajar en esos 3 niveles, ¿no? En las acciones que tienes que estar buscando, ¿no? En buscar a Dios y buscar una acción de subir o de estar más cerca al lado divino, ¿no? Ya cuando entiendes el nivel de servir a Dios, ¿no? Pues estás buscando ahora sí conectarme con Dios y hacer una mejor conexión con Dios, ¿no? Porque ya el nivel final, donde ya estoy viendo los detalles, ¿no? O qué me falta para hacer una unión con Dios, ¿no? Hacerme uno con Dios. Pero entonces hay que estar trabajando en los 3 niveles, ¿no? Desde el de abajo, el del medio y el de arriba, ¿no? El nivel de mundos, el nivel de almas y el nivel divino. Cada nivel tiene su propósito, tu trabajo que hacer, ¿no? Pero depende que yo me dé cuenta de cómo estoy realmente, ¿no? No puedo corregir algo si no me doy cuenta de qué necesito corregir, o me desengaño a mí mismo, ¿no? Porque muchas veces, como hablaba hace rato, ¿no? Tú eres el que no quiere corregir, ¿no? Tú persigues a la inclinación al mal, no es que te esté persiguiendo la inclinación al mal, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que tenemos que empezar a corregir desde abajo para ir subiendo los niveles. Y puede ser que en unos aspectos ya vayas subiendo, ¿no? Y ya vayas buscando la conexión con Dios o la unión con Dios, pero te estás dando cuenta que hay partes que tienes que corregir y tienes que trabajar sobre ellas y tienes que regresarte al nivel de abajo para corregirlas, ¿no? Todo el trabajo que implicaría construir un arca de 3 niveles, ¿no? Que si estoy construyendo el nivel del medio y me estoy dando cuenta que como que hace falta reforzarlo, pues me bajo al nivel de abajo para reforzarlo, ¿no?
que tenga todos esos niveles y todos se soporten bien y pueda tener todo lo que necesita el arca para salvarme. Y esa es la forma en que los enseña Baal Shem Tov, ¿no? Dividiéndolo en niveles, que son de los niveles que habla Sefer Yetzirah, ¿no? De cómo están los mundos, ¿no? Y que los podemos aplicar a los Sefirot, ¿no? Dividir la parte de Asiano y dividir la parte del medio del Serampín y la parte de Silut, ¿no? Hasta arriba, ¿no? También puedo hacer esa división en los Sefirot, tener esos tres lugares de trabajar, ¿no? Porque estás trabajando en todos al mismo tiempo, ¿no? Estás refinando y viendo qué hace falta, ¿no? Y que si ya estás hasta arriba en unas partes, veas que pues hay hoyos que componer o tablas que reafirmar, ¿verdad? Y que todo funcione como debe de ser, ¿no? Cuando pasa eso, pues hay que bajarse un nivel o dos, ¿verdad? Y entonces esa es la forma de ver esta enseñanza, y era una muy importante enseñanza de Shem Tov. Otra de sus grandes enseñanzas de Shem Tov, ¿no? Es igual sobre este versículo, ¿no? En el que el versículo está empezando en el sentido de que vas a hacer una ventana al arca, ¿no? Y la otra enseñanza que hacía Shem Tov era poniendo importancia en eso que le vas a hacer al arca, ¿no? Que arriba tenga una ventana, ¿no? Que en hebreo se llama Zohar, es la palabra que usan ahí, ¿no? Y que básicamente quiere decir iluminación, ¿no? La palabra ventana se escribe Sadi Hei Resh, ¿no? Zohar, que quiere decir iluminación, ¿no? No es igual que como su libro preferido, el Zohar, ¿no? Ok, este es Sadi Hei Resh. Zohar se escribe Sain Hei Resh. O sea, sí tiene Hei y sí tiene Resh, pero la letra inicial es diferente. Zohar quiere decir resplandor, ¿no? Es con Sain, la letra 7, ¿no? No con la letra 90, que sería la otra Sadi, ¿no? Hay diferencia en las letras, ¿no? Que bueno, nada más es para que entiendan que es un aspecto diferente, ¿no? Entonces, pues, en realidad, como que son palabras muy similares, pero el que varía una letra, pues, uno es iluminación y el otro es resplandor, ¿no? Uno con Sadi, letra 90, ¿no? Hei Resh, y el otro
el nombre del libro, ¿no? El Zohar es con Zain Heiresh, ¿no? Una letrita de variación. Nada más. Ok, esa es ventana, la que está ahí, ¿no? Y la palabra que viene es que vas a hacer una ventana en el arca, ¿no? Que es la forma en que vas a construir ahí una ventana. Entonces, la palabra ventana es la palabra seba. Ok. Esta seba, digo, la palabra arca es seba. La palabra ventana es sohar, ¿no? Seba, la palabra que usan para el arca, también tiene otro significado, quiere decir palabra, o sea, lo que hablas, ¿no? Tiene otro significado. Y entonces Shem Tov decía, lo que tienes que hacer es pasar palabras por la ventana, ¿no? Y dice, eso de ascender palabras por donde brilla, que es la ventana, que la ventana se llama brillantez, ¿no? Ok, pasar palabras por donde brilla, pues es orar, es meditar, ¿no? Y entonces decía, aquí lo que le está diciendo el Eterno es que no solo basta con construir en el arca, sino que también tienes que pasar palabras por la ventana, ¿no? Por el lugar donde brilla, ¿no? Y entonces decía, es muy importante la oración, ¿no? Y de hecho tiene un tratado que se llama Amun HaTefilá, que escribió Baal Shem Tov, ¿no? Que es sobre esta enseñanza basada en este versículo de 9, ¿no? Qué tan importante es orar, hablar, comunicarse con Dios, ¿no? Y él ponía también en otros textos, ¿no?, la importancia no solo de las palabras, sino la importancia del canto o de la música, ¿no?, del cantar, ¿no? Y por eso, si han visto alguna vez los movimientos hasídicos, el lado hasídico se da mucho canto y mucho baile y mucho cantarle a Dios, ¿no? Y eso inicia con Baal Shem Tov. Baal Shem Tov tiene por ahí hasta composiciones de música, ¿no? O sea, en el sentido de voy a orar y no solo voy a orar, sino voy a cantarle a Dios, ¿no? Y tiene hasta composiciones de música, niguns. Baal Shem Tov tiene, ¿no?, donde, digamos, acercó más, porque en su época se había perdido un poco la música en las sinagogas, o sea, en algunas no había nada. Él decía que era muy importante no solo hablar con Dios, sino cantarle y cantarle, que haya música, que tengas más comunicación con Dios, ¿no? Y que sea una comunicación alegre y de gozo y que disfrutes, no tan sin chiste, ¿verdad? Sí. Y entonces él metió mucho música y mucho canto, y por eso todo el movimiento hasídico que parte de Baal Shem Tov es de ese estilo, ¿no? Cantos, y muchos cantos del estilo que podrían ser cantos a Dios, ¿no?
muchas veces están cantando música y a veces no cantan palabras como tal, ¿no? Sino nada más están diciendo ay, ay, oh, y están cantando la música, ¿no? O sea, pero en su corazón están queriendo o tratando de comunicarse con Dios. Y eso es lo que están buscando, o sea, están pasando la palabra o palabras, ¿no? A veces no entendibles, pero el que está hablando es el corazón, ¿no? Porque van a encontrar que si buscan música hasídica, algunas músicas son de ese estilo, ¿no? No necesariamente están diciendo palabras por no decir palabras vanas, ¿no? Sino lo que están tratando ellos es de expresar un sentimiento de amor o de gozo o de estar comunicándote con el Eterno, ¿no? Y entonces Baal Shem Tov no solo de alguna forma pone muy importante el hablar con Dios o la comunicación con Dios, sino el cantar también, ¿no? El estar queriendo cantar o bailar así como si tuvieras una relación real con Dios, no se trata de que veas entre comillas a tus familiares, ¿no? Y que siempre digas muy serio, a ver, siéntate, vamos a platicar, ¿no? Y que todas las pláticas sean como serias, ¿no? Se trata de tener una relación, de gozar, de cantar, de bailar, de estar los dos gozando, vernos, ¿no? Contentos, abrazándonos, cantando juntos, ¿no? Ese es el tipo de relación que está buscando el mundo jasídico, ¿no? Y por eso tanto canto y tanto baile, ¿no? No necesariamente diciendo palabras que tengan algún sentido en el lado físico, ¿no? Sino estás en el gozo del corazón, ¿no? Estás como si estuvieras con un familiar que hace mucho que no ves, ¿no? Oye, esa canción nos gustaba de chicos y ni te sabes la letra, ni el otro se sabe la letra, pero le empiezan a cantar, ¿no? Con tataratí y lo que se pueda, ¿no? Ni se acuerdan de la letra ni uno ni el otro, pero están tan felices de que recordando un evento o buscando una relación, ¿no? Que van a cantar lo que sea, ¿no? No me sé la canción, pero vamos a cantarla, ¿no? Y ese es el sentido de gozar la comunicación con Dios, ¿no? Y entonces Baal Shem Tov enseñaba ambas cosas, ¿no? Hay que construir el arca, trabajar en lo que tienes que trabajar, pero al mismo tiempo está la ventana, ¿eh? Y las palabras deben de salir de la ventana. Y tienes que estar comunicándote con Dios y hablando con Dios. Y entonces daba esos secretos para la construcción del arca. O si lo quieres ver en otras parábolas que aparecen en la Biblia, la construcción del tabernáculo dentro de ti, ¿no? No solo son las paredes que están alrededor, sino es la comunicación que tengas también con el Eterno, y que goces comunicarte con Él y estés con Él. ¿Comentarios sobre esta parte? ¿A qué se refiere cuando empieza aquí a contar la Torá, el orden de cómo le dice que tiene que entrar al arca? Y luego cuando sale y reporta que no salió como él le dijo, pero esto qué, hacia dónde, porque pues lo saca. Ok, eso nomás sería el orden en que entran y salen, ¿no? Pero estamos hablando de construir un tabernáculo, ¿no? Conste que para el tabernáculo hay muchas condiciones o órdenes que tienes que seguir para entrar, ¿no?
la forma en que te lavas las manos y te lavas los pies y cuidas tu vestidura para entrar al tabernáculo, ahí tú estás viendo que hay muchas como condiciones o muchas cosas que podría decirse te tienes que fijar, ¿no? Ahora, tal vez aquí hubo un orden para entrar y un, si quieres verlo así, pequeño desorden para salir, ¿no? Ok, aquí te están hablando de otra cuestión. De otra cuestión que habría que analizar. Porque ese es otro tema que está hablando, que de una vez lo voy a abrir, el otro tema que está hablando, la parashá de Noaj, ¿no? Esto es, ok, Noaj era el tzadik de su generación. Pero no quiere decir que era perfecto, tenía sus fallas. Y las fallas te las empiezan a sacar en ese tipo de detalles, ¿no? Ok, sí obedeció muchas cosas en el orden que sí se debería, pero hubo detalles en donde el orden no estuvo bien, ¿no? O tenía fallas, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay libros donde explican que ok, la primera vez que se aclaró el agua y que bajó un poco el agua, pues sacó Noé un cuervo para ver si había tierra firme o traía algo, ¿no? Y dice la historia que ok, fue a ver el cuervo y regresó. Pero cuando regresó el cuervo le reclamó. Y le dijo a Moisés, a Noé, y le dijo a Noé, oye, eres un irresponsable, porque me mandas a mí a ver, y dice, ¿qué pasa si no regreso? De mi especie, nada más trajiste una pareja. Voy yo a ver, que soy el macho, y pues si yo me pierdo y no regreso, pues nomás te vas a quedar con la hembra y nunca vas a poder sacar lo de mi especie, ¿no? Cuando hay especies de aves que trajiste 7 pares, ¿no? Y entonces el cuervo le reclamó que era un irresponsable, que no debería de haber hecho eso, ¿no? Y por eso la próxima vez mandó a paloma, ¿no? De la cual tenía 7. O sea, teníamos extra por si se perdía. No había problema. Entonces, en estos otros libros donde te cuentan historias de historias que están en el Talmud, esta historia está en el Talmud, ¿no? Pues te estás dando cuenta que hasta el ave le está reclamando a Noé. Y le está reclamando en esos términos. ¿Sabes que eres un irresponsable? ¿Cómo me mandas a mí que nomás tienes una pareja? Manda a otro que tenga 7. Por si se pierde no pasa nada. Si me pierdo yo, se pierde toda mi especie, ¿no? Y entonces, obviamente, pues es irresponsabilidad tuya si te mandaron que cuides las especies de los animales y que los protejas, y me mandas a mí que nomás tienes un par, ¿no? Entonces, en esos detalles se empiezan a ver, pues, los fallas de Noé, ¿no? Cuando llegan ya a tierra firme, ya todo está bien, se bajan del arca, ¿no? Noé estaba consciente que una de las cosas que necesitaban corregir era parte de los defectos que se habían visto en Adán y Eva, ¿no? Y por ahí cuenta el Midrash, ¿no? Que pues el fruto prohibido era tal vez una vid. Entonces lo que hizo Noé cuando llegó a tierra firme y ya se estableció, sembró el una vid para probar si ya estaba corregido el asunto. Y entonces cuenta ahí el Midrash que lo que había pasado en el jardín del Edén, pues hubo todo estaba combinado con que comieron de la vid, tomaron de la vid,
se intoxicaron y hubo pues mal comportamiento tal vez del asunto sexual, en el sentido de lo que pasó con la serpiente y otras historias por ahí de Adán con algún otro, ¿no? Y ok, y se trataba de corregir eso, y lo que descubrió Noé es que, ¿qué crees? Hizo la vid, probó la vid y cometió el mismo error, se intoxicó. Y también por ahí en el Midrash hay algunas historias sobre los asuntos sexuales y parece que hubo un problema con uno de sus nietos y que lo castró. Y, ok, ahí están las historias paralelas a la Biblia, ¿no? Ok, pero entonces estamos hablando que había los mismos, pero no se habían corregido. Y eso es lo que se dio cuenta Noé. Que siendo el sádic de su generación, no era realmente sádic, no era el santo, ¿no? Sino que se estaba dando cuenta que todavía tenía esas fallas que fallaron en el jardín del Edén, las tenía él. Y todavía no había logrado corregirlas, ¿no? Y pues ahí la enseñanza tal vez sea, pues darnos cuenta de eso, ¿no? Que bueno, estamos trabajando en elevarnos más, en estar con más contacto con Dios, en buscar la conexión, en buscar la unión, ¿no? En tratar de servir a Dios lo mejor posible, pero también darnos cuenta que al mismo tiempo, pues a lo mejor somos como Noé, ¿no? Que sí nos está ofreciendo el Eterno construir un tabernáculo, pero puede ser que no estemos corregidos totalmente y todavía tengamos problemas que corregir, pecados que corregir, ¿no? Que no podemos lidiar con ellos, ¿no? Y es el otro lado que está enseñando Noé, ¿no? Y por qué se embriagó, no es que quisiera embriagarse, es que probó a ver si es cierto que ya había estado corregido y no es cierto, ¿no? No pudo con esa corrección, no estaba completamente corregido. Y se está dando cuenta de eso, ¿no? Y que todavía probablemente lo llevó a alguna desviación sexual o algo pasó, de la cual el Midrash habla, pero no habla la Biblia, ¿no? Ya ese tipo de detalles, ¿no? Pero entonces te está hablando que hay problemas en Noé que hay que corregir, ¿no? Y que obviamente Dios empezó de nuevo con la humanidad de Noé y que todos descendemos de Noé. Y entonces te está hablando que tengas cuidado en que no te creas que porque el Eterno te está ofreciendo un perdón, una salvación, una forma de conectarte con Él, una sabiduría, un entendimiento, un conocimiento, y te está dando cómo hacer la conexión real y la unión real, no creas que a lo mejor ya te corregiste completamente. Ni por ahí, como dicen, ¿no? Ni que eres el santo, ¿no? Sino que tengas el entendimiento que todavía te faltan cosas por corregir y que debes de tener cuidado a que te expones y a que no te expones, ¿no? A que sepas realmente qué te falla y que no creas que porque te está llamando el Eterno, porque oíste la voz de Dios, porque te acercaste a la Torah, porque ya estás orando y ya estás meditando, no creas que ya terminaste el trabajo que tienes que hacer. Y es la otra enseñanza que está ofreciendo el que identifican como sádic, como recto, Noé, como el perfecto de su generación, que obviamente estamos en esa generación de Noé, ¿verdad?
donde hay muchas tentaciones, donde el mundo está lleno de maldad y donde a pesar de todo y a pesar de la mano que nos extiende Dios, no pensemos que estamos corregidos totalmente, sino que siempre hay que estar trabajando en lo que nos falla para realmente corregir, realmente construir un arca que nos lleve hasta arriba. ¿No? No solo que nos salve del agua de aquí abajo, sino que nos salve de todo y nos lleve hasta lugares mucho más altos. Y entonces esa sería la otra enseñanza: no se confíen en que porque ya están acercándose a la Torah o oyeron la voz de Dios, comunicándose con Dios, ya están totalmente corregidos, ¿no? Hay que estar revisando cómo estamos y estar consciente que puede haber cosas en que no estemos totalmente corregidos y hay que trabajar en ellas. Y esa es la otra enseñanza de Noé, ¿no? Que eso es lo que está pasando, ¿no? Conste que todo empieza de Adán, que es uno, y pues van pasando las generaciones y se dividen muchos para que los muchos podamos lograr esa corrección que Adán no logró, o que así estaba diseñado para no lograrlo, para que la humanidad se corrigiera ella misma, ¿no? Y que estemos trabajando en esto que tenemos que trabajar y que nos ayudemos los unos a los otros para lograr todos llegar hasta el lado divino, hasta el lado de Dios. ¿No? Eso resuelve tu duda de esos detalles que se están viendo. Sí, y se van a ver muchos más, ¿no? Con el lado de la intoxicada. Digo, no sé si la parte que mencionan los hijos de mujer y sean parte de correcciones o sean aspectos, ¿no? Sí, son aspectos, ¿no? A trabajar, de que siempre hay cosas que tienes que corregir. Se salvó Noé, que podría llamarlo el perfecto de su generación, pero viene de una generación perversa, ¿no? Corrupta. Entonces, tú tienes que trabajar en eso, porque realmente la historia está hablando de ti, de que te está ofreciendo muchas cosas el Eterno para que tengas la salvación, para que llegues a Él, para que te comuniques con Él, pero no se te olvide que hay cosas que corregir en ti. Que el ofrecimiento que estiró la mano el Eterno hacia ti, pues está estirada la mano hacia ti, pero no porque seas totalmente perfecto, sino porque espera que tú trabajes tu lado. ¿No? Él está trabajando su lado y te está ofreciendo perdón, y te está ofreciendo, lo único que tienes que hacer es regresar a mi camino. Tú tienes que trabajar en que realmente estés en el camino de Dios, en que estés conectado con Él, ¿no? Y por eso la importancia de las correcciones. No nos debemos confiar a que ya mágicamente estamos corregidos, porque mágicamente se intoxicó Noé de nuevo. No lo está. ¿No? Es una corrección que tenía que trabajar. Y eso es lo que nos enseña Noé, ¿no? Sí nos está ayudando el Eterno. Hay que trabajar sobre construir el arca, estar hablando con el Eterno, estar comunicándonos con Él, pero nunca olvidar de dónde venimos y qué somos. Que somos carne también y está corrupta. Y que hay que estar trabajando sobre ello porque buscamos la unión con Dios. Y para eso habría que estar totalmente corregidos.
Y entonces que no se nos olvide, porque es muy fácil pegarse a la Torah y tener un poco más de conocimientos y creer que ya con eso somos los sadiks, ¿no? Y entraríamos como en una especie de fantasía, ¿no? Pensando en que lo somos cuando no hemos trabajado. Y creo que es una lección muy importante del lado de Noé, que nos está hablando cómo somos, qué defectos podemos tener y que no somos realmente perfectos, ¿no? Que podemos caer. Y eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué nos falta realmente trabajar para poder, en este caso, ¿no?, subsistir de la tentación y de la maldad, ¿no? Porque seguimos en este mundo trabajando y esperando que llegue el Mesías, ¿no? Dicen muchos escritos que el asunto de la oración o de estar comunicándote con Dios acelera la venida del Mesías, ¿no? Porque todos son signos de los últimos tiempos. Y que de repente la gente pare y busque a Dios y busque el conocimiento de Dios y se dé cuenta que está en un mundo de caos. Y esos son señales de los últimos tiempos, de donde estamos parados ahora y de lo que tenemos que trabajar y de lo que no se nos debe de olvidar. No. En otras parábolas, ¿no?, que salimos de Egipto. Sí. Interesante la parashá de Noé, ¿verdad? Que te cuenta una historia, pero te está hablando de ti mismo, ¿no? Y luego así pensamos, ¿no? Oye, voy a hacer purificación y voy a hacer tevilá y voy a orar y voy a meditar y ya la luz está sobre mí y ya resplandezco solo, ¿no? Y te puedes ir sobre ese lado, ¿no?, de que ya estás totalmente corregida, ¿no? Y no se te debe olvidar que puede haber todavía algo de corrupción dentro de ti. Y habría que seguir trabajando y analizándonos diariamente, ¿no? Y que Dios nos ayude y nos indique en el camino en que debemos corregir. Interesante, ¿no, verdad? Sí. Mucho que hacer. Sí. Amén. Pero pues de eso se trata de leer la parashá, ¿no? Que el Eterno con sus palabras nos diga qué hacer y en qué fijarnos. ¿Verdad que sí? Sí. ¿No? A continuar trabajando, ¿no? Que tengan una muy buena semana.